Damos el inicio, enseguida damos el inicio correspondiente a la sesión. Esperamos hasta las 8:05 mientras van ingresando los demás participantes. Usted como tiene que poner. Buenas noches, colegas. ¿Escuchan? Sí, muy bien, muy buenas noches. Enseguida damos el inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Creo que no hay más participantes, ¿no? Un momentito más. Muchísimas Damos gracias, licenciado. un minutito más, esperaremos y damos el inicio. ¿Está bien? Buenas noches. Ok, gracias, licenciado.
Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a dar el inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Para esto estoy haciendo la grabación correspondiente. Voy a compartir la pantalla enseguida. Me dicen, por favor, si se puede observar la pantalla compartida. ¿Sí? ¿Se logra observar en pantalla? Sí, 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 Muy bien. Licen, se Muy buenas observa. noches a todos. Por favor, para la asistencia correspondiente, vayan anotando su nombre completo en el chat del Zoom. Por favor, vayan anotando sus nombres completos para tomar la asistencia. Bien, mientras tanto, vamos a dar el inicio correspondiente. Voy a dar algunas explicaciones bien importantes en relación a la orientación misma del módulo, que corresponde justamente a la introducción de la economía y el sistema financiero en Bolivia. Este es justamente el diplomado en educación económica y matemática financiera en sí. El objetivo del módulo corresponde a desarrollar algunos conocimientos para la acción formativa a distancia, es decir, a partir de análisis críticos, reflexivo y comprender justamente aquellos procesos educativos a partir de la modalidad. En este caso, hacemos justamente el uso del Zoom, ¿no? Como una herramienta importante. En relación, obviamente, en la práctica educativa, bajo el modelo educativo sociocomunitario y productivo. Existe un cronograma de actividades que también esto ya lo pueden encontrar, se encuentra justamente en la plataforma. Ahí está, si pueden observar mi pantalla, esta es la plataforma, estamos justamente en la semana número 1. Se tienen justamente las orientaciones metodológicas de la semana, que enseguida también lo voy a ir mencionando. Algunos recursos y materiales, es justamente el texto académico, base bien importante para la semana número 1. Y material, en este caso, son 3 documentos que se ha podido subir a la plataforma para que ustedes vayan viendo y profundizando, ampliando más sus conocimientos en relación a estos documentos que está netamente relacionado con el módulo correspondiente, ¿no? El análisis desde la misma perspectiva de la economía. Entonces ahí tenemos justamente nuestra sesión sincrónica. Bueno, el día de ayer justamente se tenía casi la gran mayoría de los maestros, ¿no? Con actividad misma dentro de las instituciones educativas. Bueno, un saludo cordial a todos ustedes, aquellos que son maestros de aula, y muchas felicidades también por el Día del Maestro. Espero que lo hayan pasado muy bien el día de ayer o el día de hoy, por sobre todo. Entonces, aquí tenemos justamente dos actividades principales, ¿no? Una actividad corresponde a realizar una encuesta virtual con el uso de las TICs. Esta encuesta virtual pueden utilizar el Google Formulario, que es bien conocido, ¿no? A partir de Google Formulario, realizan una encuesta determinada. ¿Sobre qué temática en este caso? Voy a explicar en instantes. La segunda actividad de esta semana también es elaborar un ensayo sobre el movimiento económico de la comunidad donde se encuentra su institución, ¿no? Donde ustedes van trabajando. Es decir, ¿qué consiste en realidad, no? ¿Cuál es justamente la, la primacía, en este caso, de la economía, el giro económico dentro de la institución, fuera de la institución, en ese contexto real en sí? Este ensayo debe contemplar también algunos datos importantes en relación justamente a aquellos datos que se van explicando y que también tenemos los objetivos, ¿no? Aquí de desarrollo sostenible. Una de estas justamente contempla la parte del área de la economía, que es bien importante. Pueden encontrar probablemente algunos artículos científicos relacionados con respecto al movimiento económico en ciertas comunidades, en ciertas investigaciones que también son a nivel internacional o a nivel nacional. Bueno, que pueden soportar justamente, ¿no? Un soporte teórico, o sobre todo para su ensayo, en el que se requiere justamente, ¿no? El uso de repositorios internacionales como ResearchGate, SCL, Redalyc, Latindex, Latam y entre otros. Son varios en realidad, ¿no? Repositorios internacionales que aglutina un conjunto de revistas científicas y que estas revistas científicas contemplan justamente, ¿no? Algunas investigaciones que les puede servir también como un dato informativo, en este caso, dentro del sustento teórico en sí. Puede ser, por ejemplo, de las instituciones
como la CEPAL, la UNESCO y entre otros, que pueden tomar en cuenta también algunos referentes importantes. Al respecto, el cronograma de actividades son justamente 4 semanas. En la primera semana, justamente esta semana, tenemos 2 actividades, como lo he mencionado. La actividad número 1 es justamente realizar una encuesta, ¿no? Virtual con el uso de las TICs. En este caso, utilicen el Google Formulario en el que ustedes van creando justamente, ¿no? Una encuesta determinada. ¿A quiénes tienen que implementar y aplicar esta encuesta? A sus estudiantes, ¿no? O de un determinado grupo de curso, en este caso, ¿no? En particular. Y que justamente es para entender, comprender y saber, por sobre todo, ¿no? Es decir, ¿qué se quiere realizar con esta encuesta? Queremos saber si tienen conocimientos mínimos acerca de lo que es la economía y el sistema financiero en Bolivia. Entonces debe existir justamente preguntas relacionadas a estas, si tienen mínimamente. Pueden utilizar el cuaderno, en este caso, ¿no? El texto guía base de esta semana, ver si tienen conocimientos previos respecto a economía, ¿no? ¿Qué es la economía? ¿Qué tipos de economías existen? ¿Qué es un bien? ¿Qué es un servicio? ¿Qué es un producto? ¿Cuál es el flujo financiero? Y entre otros términos que están también dentro del documento. La actividad número 2 corresponde de esta semana a elaborar un ensayo, ¿no? Pero el ensayo sobre qué? El movimiento económico de la comunidad misma, la que hemos mencionado. En la semana número 2 se tiene justamente como la actividad, ¿no? Para la subsiguiente semana realizar una entrevista o un experto en el área de economía, puede ser un docente de economía, de la carrera misma de economía, puede ser un servidor público, ¿no? La entrevista consiste en realizar sobre el estado financiero actual en Bolivia, ¿no? Es decir, existe un modelo económico distinto, diferente, que también lo voy a mostrar el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia en este caso, no? ¿Cuáles han sido las ventajas o desventajas respecto a esto? Para esta entrevista se sugiere por lo menos hacer unas preguntas abiertas para su entrevista correspondiente, es decir, una batería de preguntas, guías para poder justamente, ¿no? Encaminar, encarrilar y obtener justamente datos importantes y que sean relevantes en sí. La actividad número 2 de la semana 2 corresponde elaborar una infografía sobre el sistema financiero actual, ¿no? De Bolivia. Puede ser con las herramientas desarrolladas, ¿no? En esta semana número 2. En la semana número 3, de la misma forma, se tiene como actividad 1 que hay que participar en el foro académico. Se le va a plantear justamente en la plataforma. La pregunta en sí es responder, ¿no? ¿Qué opinas sobre la economía familiar en Bolivia antes de la pandemia y después de la pandemia? Esta es una pregunta clave y muy importante en el que requerimos justamente, ¿no? Ver la situación misma y que obviamente a nivel internacional y a nivel nacional ha surgido justamente un efecto muy importante respecto a los cambios que se han suscitado en relación a la pandemia y cómo la economía durante la gestión 2019, 20 y 21, mayormente en estas gestiones, ha habido una decaída en sí, ¿no? Es decir, ha habido más desempleado, en este caso de personal, ya sea de instituciones públicas, privadas, de empresas, y entre otros. Entonces ha decaído justamente la economía, ¿no? Entonces, ¿qué se opina? Es decir, ¿cómo era el antes, ¿no? ¿Cómo era antes justamente la economía familiar y después de la pandemia, ¿no? Entonces, esta es la pregunta clave que hay que hacer un análisis muy importante a partir de la revisión misma documental, bibliográfica, por sobre todo, ¿no? Para hacer una buena información base que sustente a la opinión de cada uno de ustedes que las vayan redactando. Dentro de la semana número 3, la actividad número 2 corresponde en elaborar una planificación económica familiar sobre su manejo económico, ¿no? Es decir, cómo se maneja en una familia la economía, por ejemplo, ¿no? Para un determinado mes, ¿no? En un mes, ¿en qué se invierte mayormente la economía? En los gastos, por ejemplo, de pago de servicios, luz, agua, alimentación, pasajes y entre otros elementos que se pueda
mencionar en este caso dentro de esta planificación. En la semana número 4, ya para finalizar, tenemos también dos actividades. Realiza un artículo de investigación, ¿no? Aquí estamos hablando de un artículo bien importante sobre el uso de las TICs y la gamificación en educación económica financiera. Este artículo debe estar sustentado teóricamente en relación justamente a otros artículos científicos que estén mencionando justamente respecto a la temática del uso de las TICs, un artículo científico respecto a la gamificación, en este caso, en educación, en la parte de la economía financiera. Entonces, este artículo es muy importante, por sobre todo. Y la actividad número 2 es elaborar una revista digital con los códigos, ¿no? Empleando justamente algunas herramientas desarrolladas, ¿no? Que los vamos a ir mencionando más adelante. Bueno, el producto final del módulo es diseñar justamente un plan anual incorporando contenidos del diplomado. Esto va a depender mucho su nivel y área de formación, ¿no? Desde esa perspectiva hay que tomarlo en cuenta. Algunas recomendaciones bien importantes es de que este producto final toma el valor, ¿no? Una valoración sobre el 20% en este caso, ¿no? El 100%. Entonces el módulo concluye justamente con la construcción de un trabajo realizado a lo largo de las 4 semanas en sí. Bueno, también podemos indicar que como producto del presente módulo se tiene establecido también la elaboración de una monografía, ¿no? Una monografía por lo menos un rango de 30 a 35 páginas, no más en sí. Algunos aspectos que hay que considerar para la evaluación es lo siguiente, ¿no? Durante el proceso de formación, equivalente a 80 puntos, vale decir, cada una de las actividades que se ha podido observar, tenemos, miren, en la semana 4 2, en la semana 3 2 actividades, 2 2 2. Vale decir, cada semana las actividades valen a 10 puntos, ¿no? 10 10 20 30 40 50 60 70 y 80 en realidad, ¿no? Ese es el proceso formativo de las semanas, ¿no? Los 80 puntos. Y la evaluación del producto final, como lo hemos mencionado en estos instantes, es de 20 puntos. En total, se considera los 100 puntos. Entonces, a modo de hacer recuerdo también, es bien importante hacer recordarles, ¿no? Que el Reglamento General de Posgrado de la Universidad Pedagógica, en su artículo 30, menciona, indica que la reprobación de participantes van a ser puntajes inferiores a 70 puntos. Es decir, mínimamente tendrías que obtener 70 puntos para aprobar el módulo correspondiente. En adelante, obviamente, la aprobación, ¿no? Pero menos de 70 corresponde a reprobación en este caso. Entonces, por favor, no se pierdan, no se olviden de sus actividades, muy importante ir avanzando. Bueno, en segunda instancia también en función de la evaluación, ¿no? Si el participante ingresa en el rango, por ejemplo, de reprobado o reprobada, tendrá derecho también a una segunda instancia, ¿no? De recuperación al finalizar el módulo. Y esta segunda instancia contempla y consiste en la elaboración de un trabajo práctico de investigación, ¿no? O que en el que yo pueda justamente definirla, cuál sería ese trabajo correspondiente. Por lo tanto, la nota máxima asignada en la segunda instancia es sobre 70 puntos, ¿no? Netamente 70 en sí. Entonces, si el participante ha obtenido una nota menos de 70, en la segunda instancia reprueba también, ¿no? En el módulo correspondiente. Bien, entonces tenemos ahí justamente en esta parte de la expresividad algunos recursos que vamos a ir utilizando y también voy a compartirles en el grupo de WhatsApp. Es la normativa APA para la redacción misma, ¿no? Tanto del ensayo como del artículo científico. La producción es bien importante audiovisual, ¿no? Esta producción corresponde también en la semana número 2, ¿no? La infografía. Y entre otros elementos que también se les va a ir compartiendo en el grupo de WhatsApp. Y de la misma forma están obviamente, ¿no? Estos materiales en la plataforma. Estas son las orientaciones de manera genérica del módulo para que
tomen en cuenta en conocimiento, que es muy importante al respecto. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda en relación a esta. Los que están presentes, tenemos en Licen, chat. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Eh, Colegas participantes, licenciado, muy buenas noches, Ana. Yo tengo una consulta. Eh, Dígame. Cuando nos indican de que en la actividad uno de la semana, uno al realizar el ensayo, nos piden videos, nos piden audios para justificar todo lo que vamos a realizar de la actividad que nos piden. Eh, pero en ese entendido, licenciado, yo trabajo en provincia, por ejemplo, Ya, y al trabajar en provincia, ¿a quién voy a entrevistar? Al alcalde es difícil ubicarlo. Tal vez a las autoridades originarias se les puede encontrar, pero tampoco, digamos, nos quedamos todos los días ahí. Entonces, claro. es muy complicado para mí tener, digamos, ese tipo de información que nos piden. Entonces, ahí estaba mi duda, no sé cómo puedo hacer eh, esa actividad. Ya. Gracias. Menciona, indica que está en un área muy alejada donde no entra la señal. No tiene acceso entonces directamente, ¿no? Por lo menos yo le sugiero lo siguiente, ¿no? Si está en un área muy alejada, me imagino que es, la alcaldía misma, eh, miren, se va a terminar la sesión. Por favor, van a volver a ingresar en el mismo link, si termina, ya en 10 minutos terminará, dice. Bueno, como iba mencionando, una alternativa sería, ¿no? De realizar su entrevista a alguien, por lo menos algún funcionario en este caso, ¿no? De la alcaldía. Eso podría ser muy importante en sí, ¿no? Porque aquí queremos ver cuál es esa perspectiva de ese profesional en sí, ¿no? Porque muchos servidores públicos, algunos no los conocen en realidad, ¿no? Algunos tienen ciertas bases, ¿no? Eh, yo le puedo sugerir esa parte, ¿no? Durante la semana, por lo menos hacer, pero este es para la semana número 2, ¿no? Aún no es para la semana número 1. Esta actividad es para la semana número 2, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le puedo sugerir, ¿no? Ahora, autoridades originarias, si en el caso de que no tiene accesibilidad y la viabilidad para hacer una entrevista en su municipio, en esa alcaldía determinada, entonces puede tomarlo en cuenta también, ¿no? A autoridades originarias, porque ellos también participan y coordinan obviamente con el alcalde del municipio. Y que también, por lo menos deben tener, ¿no? Cierto tipo de conocimiento, base en realidad, ¿no? Mayormente con los proyectos, ¿no? O con los proyectos que se hacen la inversión pública, ¿no? En este caso, hacen justamente, ¿no? La parte de las reuniones de coordinación. Entonces, el alcalde menciona, ¿no? La parte de inversión económica de cierto determinado proyecto sobre cuánto y en qué se va a efectivizar y etcétera, ¿no? Entonces, puede ser esa también una alternativa. Si es que no logra dar la entrevista con algún funcionario, ¿no? Público de su municipio, entonces autoridades originales, porque ellos también tienen conocimiento base, ¿no? ¿Cuánto es el movimiento económico, por ejemplo, dentro de su municipio? ¿Cómo se va trabajando y entre otros elementos que son importantes en este caso, ¿no? Es en cuanto podría Licenciado, sugerirle. licenciado, ¿puede ser una entrevista por WhatsApp al funcionario? Ustedes véanlo. Pero se Pues, puede. claro, lo importante es el dato, la base de información. Eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, Ay, estamos aquí de manera vía Zoom. Puedes realizar de esa forma, ¿no? Porque muchas funciones, ¿sabes? Por falta de tiempo factor, no se puede de manera presencial. Entonces, una alternativa también es esta, ¿no? Puedes utilizar Zoom o Google Meet para hacer la entrevista correspondiente, ¿no? Entonces, para esta entrevista, ¿qué necesitas? Una batería de preguntas abiertas, ¿no? Esa es la parte muy importante, ¿no? Porque esa batería de preguntas abiertas te dan las luces, qué vas a preguntar y qué preguntas más te pueden surgirte a partir de esa entrevista misma, ¿no? Para ir, en este caso, recopilando y recolectando
más dato informativo respecto al estado financiero actual en Bolivia. Entonces, esa es una alternativa, ¿no? No hay ningún problema. La cuestión es elaborar, realizar la entrevista. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Dos situaciones. La primera, licenciado, con respecto a las actividades de la primera semana. Mire, yo me encuentro sin cargo, o sea, no estoy trabajando dentro del sistema educativo por el momento. Por lo mismo, no tengo un curso con el cual voy a poder realizar la encuesta y tampoco tengo una educativa para hacer el análisis correspondiente al movimiento económico, porque ahí dice dónde se encuentra su unidad educativa. Así Y es. yo lastimosamente, como le indiqué, no estoy con cargo. Ya, Segundo, situación, cuando dice elaborar un ensayo sobre el movimiento económico, lo que nos está mostrando ahorita son las orientaciones generales, así es. pero en las orientaciones ya de la semana, ahí dice consigna de la actividad, dice. De Ya, acuerdo a una reflexión en el contexto, elaborar un breve ensayo sobre el quehacer económico de la región donde se encuentra su comunidad educativa. Este trabajo debe estar sustentado por entrevistas, audios, videos y otras herramientas de personas reconocidas y o personas que conocen muy bien el movimiento económico de la ciudad o localidad donde se encuentra su establecimiento educativo. Debe adjuntar al informe los enlaces de estas constancias con accesos para su verificación, dice, dentro de para la primera semana. así es. Pero no, de la segunda semana es otra entrevista. Pero Estas para el son, ensayo ya está pidiendo realizar entrevistas y demás situaciones, licenciado. Esas serían mis dos consultas, por ya, favor. muy bien. Sí, esta es la parte genérica, ¿no? Te has basado ahorita en la parte específica que corresponde a esta semana, justamente de las actividades, ¿no? Este es el otro documento también que lo encuentran en plataforma y aquellos que no lo tienen, voy a pasarles también por el grupo de WhatsApp. A veces por situaciones de señal no pueden lograr ingresar a la plataforma, ¿no? Bien, entonces la actividad corresponde de esta semana uno, ¿no? Realizar una encuesta virtual que hemos mencionado, la actividad número uno, una encuesta virtual con el uso de las TICs, hemos mencionado, utilizar Google Formulario a los estudiantes. Bien, en su caso no tiene ningún grupo menciona, ¿no? Es decir, no está ejerciendo la función en ese caso. Pero, ¿tiene algún grupo determinado de alguna otra institución? Lastimosamente no, licenciado, me encuentro, he dejado de trabajar ya Ya. prácticamente año y medio, no estoy con ningún grupo de trabajo. Pero tienes tus grupos de WhatsApp de esos años. No, como le digo, ya es casi 2 años que ya no pertenezco a una unidad educativa. Yo trabajo en un particular, pero sí ha Ya, pasado tiempo, ya como le digo, 2 años ya va a ser dos con este. años. Y no tienes grupo entonces de WhatsApp de ese colegio particular. Lastimosamente no, todos los grupos ya pasaron a otro docente. Ah, entonces se te va a hacer un poco complicado, ¿no? Esta parte. Mm, eh, Tal vez puede ser aquí en el curso, en el grupo también. Podrías hacer una alternativa, sería eso, ¿no? Como, como tenemos en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces ahí puedes compartirles también, ¿no? A los otros participantes y dotar. La cuestión es que hagas esa encuesta virtual, ¿no? Entonces, con los mismos participantes podrías revisar, ¿no? Si no estás ejerciendo, ¿no? No tienes estudiantes, como mencionar, ¿no? Entonces, podría ser esa, una alternativa para esto de la encuesta virtual, ¿no? Con el grupo que está ahora, ¿no? El actual del módulo. En la semana, y esto, ¿no? Algunas consignas, ¿no? Hay que elaborar una encuesta virtual que sea Google Formularios, ¿no? O puede ser otra aplicación que ustedes vean más usual o conveniente. Para su caso será justamente con los mismos participantes, ¿no? Del grupo en sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué consulta más tiene? La actividad número dos es respecto a elaborar el ensayo, ¿no? Respecto al movimiento económico de la comunidad donde se encuentra su institución. Bueno,
¿Usted está dentro del área rural o urbana? Urbana, licenciado. Urbana, entonces, no sé si, obviamente ha estado en una unidad educativa dentro de su zona, me imagino, ¿no? Debe estar ahí su colegio, ¿no? Su ex colegio se podría mencionar. Entonces, como usted tiene ya un poco más de experiencia, ya ha visto su zona, conoce su unidad educativa, podría ir mencionando a partir de esa reflexión misma, ¿no? En ese contexto, ¿no? Entonces, podrías tomar una alternativa, ¿no? Tomar en cuenta tu ex colegio, en realidad, ¿no? Como, como la parte de marco de referencia en este caso de institución. Entonces, Está bien, licenciado. y mucho mejor, más fácil, ¿no? Porque ya conoces tu zona, tal vez conoces a algunos maestros, profesores, tu ex profesores, etcétera, ¿no? Maestros que si los conoces, entonces podrías realizar, ¿no? Las entrevistas, ¿no? Para este en serio necesitas, ¿no? Algunas entrevistas, puedes utilizar tu radio reportera o el mismo celular, que también tiene las grabaciones correspondientes. Puedes sacar tomar algunas fotos de evidencias y, ¿no? Es decir, fuera del colegio, obviamente hay, ¿no? Mayormente el comercio informal, ¿no es cierto? Venta de productos, hay de todo en una variedad, ¿no? Entonces, fotografías, ¿no? Podrías tomarlas en cuenta. Y que Está bien, pueden licenciado. encontrar. Gracias. Entonces, esa sería la alternativa para la actividad número 2. Bien, no sé si Eric, creo que Eric era el que levantó la mano. Tengo Licenciado, menos, buenas tengo noches. menos de un minuto. Por favor, si se va a cerrar, Licenciado, vuelvan a ingresar nuevamente al mismo link, ¿ya? disculpe. Sí, dígame.